Bien, vamos a trabajar el tema de rendimiento de la reacción. Vamos a ver una serie de ejercicios que tienen que ver con el rendimiento en una reacción química. Bueno, escribimos el título. Rendimiento en una reacción química. Bueno, en el caso del rendimiento, cuando hablamos de una reacción química, pues pongamos un ejemplo. Veamos el caso de la reacción A más B da igual a unos productos y vamos a representar los productos por las letras C y D. Si me dicen que el rendimiento de esta reacción, me dan como dato, bueno, que el rendimiento es 40%. ¿Qué significa? Bueno, este rendimiento va a afectar tanto a los reactivos como también a los productos, tanto el reactivo limitante y el reactivo en exceso, asimismo a los productos. ¿Sí? Okay, entonces anotémoslo por aquí. Va a afectar a los reactivos, va a afectar también a los productos. El tema de rendimiento va a afectar a los reactivos y va a afectar a los productos. ¿En qué sentido? Bueno, para el tema de los reactivos, tendríamos lo siguiente. Bueno, todo va a funcionar al 40%. Es decir, miren, de la cantidad máxima de reactivo limitante y de reactivo en exceso que puede reaccionar, solamente va a reaccionar el 40%. De esa manera, afecta el rendimiento en los reactivos. Lo escribimos acá. De la cantidad máxima de reactivo limitante, ¿sí? De reactivo limitante y reactivo en exceso que puede reaccionar, o sea, que puede dar en la reacción química, vamos a escribirlo así, que puede reaccionar, que pueden reaccionar solamente el 40% logra reaccionar. ¿Sí? Solamente el 40% reacciona. Reacciona. Solamente el 40% reacciona. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con los productos? Bueno, con los productos tenemos lo siguiente. Simplemente de la cantidad máxima de productos, o sea, la cantidad máxima, la cantidad teórica, lo máximo que se va a poder producir, de toda esa cantidad, solo el 40% se va a dar. O sea, solo el 40% realmente se produce. Entonces lo escribimos aquí como anotación. De la cantidad máxima de producto que se puede producir, porque físicamente se puede producir una cantidad, ¿verdad?, de producto, dados los reactivos, ¿sí? De esa cantidad máxima de producto que se puede producir, solamente se va a producir
solamente se va a producir un 40%. ¿Sí? Solo se va a producir el 40% de esa cantidad máxima. De esa manera funciona. Ok. Ahora veamos un ejercicio y vamos a ir aplicando estos conceptos. Bien, vamos con el ejercicio 1. En este caso, el ejercicio 1 de este video viene de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Ejercicio. Tenemos el ejercicio 1. El ejercicio nos dice lo siguiente. Según la siguiente reacción, vamos a ver la reacción a continuación. Ponemos 2 puntos y seguimos, ¿no? La reacción es la siguiente. La reacción entre el ácido sulfídrico más hidróxido de aluminio, para producir sulfuro de aluminio y agua. Bien. Ok, en este caso vamos a ubicar los coeficientes estequiométricos que balancean la ecuación. En este caso sería para el hidróxido el número 2, para el ácido sulfídrico el número 3 y para el agua sería el número 6. Bien. Bueno, dice, según la siguiente reacción, ¿ya? Ahí está la reacción. Sí, según la siguiente reacción, según la siguiente reacción, reacciona, bueno, reacciona 100 gramos de ácido sulfídrico y 100 gramos de hidróxido de aluminio. Bueno, si no nos indican pureza del ácido sulfídrico, no nos indican concentración, no nos indican pureza del hidróxido, entonces significa que son sustancias puras. Asumimos que es ácido sulfídrico puro y que es hidróxido de aluminio puro. Ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Para este caso, para este ejemplo, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a decir ácido sulfídrico y ya. Esta reacción en 100 gramos de ácido sulfídrico y 100 gramos de hidróxido de aluminio. Nos van a pedir, nos van a decir, determinar las masas resultantes al final, ¿sí? Al final de la reacción. Al final de la reacción
el rendimiento, nos va a dar el rendimiento como dato. El rendimiento de la reacción es el rendimiento de la reacción es 70%. Bien. Ahora, bueno, podemos plantear leemos el ejercicio de nuevo, ¿no? Dice, según la siguiente reacción, tenemos ácido sulfídrico más hidróxido de aluminio para producir sulfuro de aluminio y agua. Bueno, en este caso reaccionan 100 gramos de ácido sulfídrico y 100 gramos de hidróxido de aluminio y nos dicen determinar las masas resultantes al final de la reacción, ¿ya? Y nos da el dato del rendimiento. El rendimiento de la reacción es 70%. ¿Ya? Aquí este ejercicio es muy extenso porque al final tenemos que determinar cuánto queda de reactivo en exceso, cuánto queda de reactivo limitante, o sea, cuánto queda de los reactivos y cuánto se ha dado de los productos, ¿sí? Cuánto se produce de sulfuro, cuánto se produce de agua. Podemos plantear la reacción y podemos escribirla de nuevo, la podemos escribir y vamos a ubicar los datos en la estructura, ¿no? Vamos a ubicar estos datos en la reacción. Aquí. Ahí tenemos el hidróxido. Ahí está, tenemos la reacción. Y el rendimiento lo vamos a ubicar en esta parte. Vamos a ubicar acá que el rendimiento de la reacción es del 70%. ¿Sí? Bien, vamos a ubicar las cantidades que yo obtengo. ¿Cuánto tengo de ácido sulfídrico? Según el problema, tengo 100 gramos de ácido sulfídrico. ¿Cuánto tengo de hidróxido? Pues según el problema, tengo 100 gramos de hidróxido de aluminio. Según esto, están totalmente puros, ¿no? Está en el estado de pureza 100%. Están puros y puros. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me están preguntando? Que quieren saber las masas resultantes al final de la reacción. O sea que quiero saber, bueno, cuánto se produce. Si me habla de masas, pues estamos hablando de gramos. ¿Cuántos gramos se van a producir de sulfuro de aluminio? ¿Sí? ¿Cuántos gramos se van a producir de sulfuro de aluminio? ¿Y cuántos gramos de agua se van a producir? Lo tenemos de esa manera. Y bien, en este caso, ¿ya? Como conozco las cantidades de los reactivos, bueno, también conozco el rendimiento, pero independientemente de si conociese el rendimiento o no, al conocer ya la cantidad de los reactivos, y me están preguntando, ¿no? Me están solicitando la cantidad de gramos de productos que se van a producir, ¿ya? Eso significa que voy a tener que realizar el cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sí? Reactivo limitante y reactivo en exceso para poder ver, bueno, para poder determinar las cantidades que van a reaccionar, las cantidades que van a producirse. Y en este caso yo me voy a fijar en un solo producto
para hacer el cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre que el problema tenga esta disposición, ¿sí? Siempre que en el problema me den a mí los reactantes y me estén solicitando la cantidad de producto que se va a dar, que se va a formar, pues yo debo de aplicar el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso. Aplico ese cálculo, ¿sí? Entonces, listo. Ahora vamos a copiar esto en otra hoja, y vamos a copiar esto en otra hoja para poder continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a hacer relaciones del tipo reactivo producto y nos vamos a fijar en el sulfuro. Y acá también voy a ir viendo, bueno, quién produce menos sulfuro, ese va a ser el reactivo limitante, y el que produce más va a ser el reactivo en exceso. Bueno, vamos primero con el sulfuro, perdón, con el ácido sulfídrico. Vamos primero con el ácido sulfídrico. Entonces, bueno, voy a buscar acá 100 gramos de ácido sulfídrico. Y bueno, al mismo tiempo vamos también, porque no vamos a trabajar con el hidróxido de aluminio, ¿sí? Entonces, primero, como las cantidades están en gramos, debemos de transformar estas cantidades a moles, ¿sí? Entonces, lo transformamos por medio de la masa molar. Lo transformamos por medio de la masa molar. Y bueno, una mol de sulfuro, perdón, de ácido sulfídrico, ¿ya? Una mol de ácido sulfídrico tiene una masa de 34 gramos. 34 gramos de ácido sulfídrico. Y en ese momento estoy transformando de gramos a moles, ¿sí? Lo mismo debo de hacer yo para el hidróxido de aluminio. Y una mol de hidróxido de aluminio tiene una masa de 78 gramos. Ahora sí vamos a trabajar con el tema de la estequiometría. Una vez que ya está en moles, ya tengo ya los moles de ácido sulfídrico, yo voy a transformar, o voy a utilizar la relación estequiométrica que existe entre el ácido sulfídrico y el sulfuro de aluminio, según la reacción química que me dice. Bueno, la reacción química me va a indicar que cada vez que reaccionan 3 moles de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O de ácido sulfídrico, perdón, la reacción química me va a indicar que cada vez que reaccionan 3 moles de ácido sulfídrico, se produce una mol de sulfuro de aluminio. Pongo en el denominador 3 moles de ácido sulfídrico para que se pueda simplificar. Bueno, ¿cuánto se va a producir? Se va a producir una mol de sulfuro de aluminio. De esa forma. Y hasta aquí ya tengo las moles que se producen para determinar, bueno, quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. En este caso voy a llegar hasta aquí, voy a llegar hasta moles y voy a hacer la comparación entre quién produce menos moles y quién produce más moles. Ahora vamos con la relación estequiométrica de parte del hidróxido de aluminio. ¿Qué me dice la reacción? Bueno, que por cada 2 moles de hidróxido de aluminio que reaccionan, se produce una mol de sulfuro de aluminio. Esto lo voy a ubicar acá de forma correcta. En el denominador, yo debo de poner las 2 moles de hidróxido
de aluminio y en el numerador voy a ubicar 1 mol de sulfuro de aluminio. Bueno, ahí lo tenemos. Cada vez que reaccionan 2 moles de hidróxido de aluminio, se produce 1 mol de sulfuro de aluminio. Estas son las relaciones estequiométricas que obtenemos de la reacción química balanceada. Simplifico. Ahí se simplifica. Acá simplificamos así. Bueno, vamos a ver quién produce menos moles de sulfuro de aluminio. Vamos viendo quién produce menos moles de este sulfuro. Pueden sacar su calculadora y obtener los valores. ¿Sí? Tenemos 100 dividido para 34 y luego dividido para 3, 0.98, 0,98 moles de sulfuro de aluminio. Esa es la cantidad de moles que se produce cuando reacciona todo este ácido sulfídrico. Todos esos 100 gramos, ¿sí? Esa es la cantidad que se produce. Ahora vamos a ver en el caso del hidróxido. Veamos para el hidróxido cuánto se va a producir. Veamos cuánto. Ahora vamos para el hidróxido. Para el hidróxido, pues tenemos 100. Tenemos 100 dividido para 78 y asimismo dividido para 2 y obtengo el valor de 0.64. Tengo el valor de 0,64 moles de sulfuro de aluminio. Esa es la cantidad de moles que se producen cuando reaccionan 100 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces yo veo quién produce menos. ¿Quién es menos? ¿0.98 o 0.64? Bueno, el menor dato, o sea, lo máximo de moles que se pueden producir acá en esta reacción con estas cantidades, ¿sí? Lo máximo que se puede producir es esto, ¿sí? Ojo, esto es lo máximo si el rendimiento fuese del 100%, pero como el rendimiento es del 70%, ese rendimiento ya va a afectar a la cantidad máxima de productos que se va a producir. Bueno, a este cálculo de todas maneras, ¿sí? A mí me va a brindar la información sobre quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y bueno, el que produce menos es el reactivo limitante. Entonces vamos a escribirlo aquí para el hidróxido, que es el que produce menos. Vamos a ponerlo como reactivo limitante, ¿sí? Y por acá, el que produce más va a ser el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. Correcto. Entonces, yo sé que el dato que estoy obteniendo con el reactivo en exceso es un dato que no corresponde. Ya es un dato que no es correcto. Pero un dato que sí es válido es este. ¿Ya? El que yo estoy haciendo con el reactivo limitante. Ese dato sí es válido. 0.64 moles de sulfuro de aluminio. Ya, esta es la cantidad máxima de sulfuro de aluminio que se puede producir. ¿Sí? Eso es lo máximo que se puede producir con estas cantidades. Pero ojo, sería lo máximo si el rendimiento de la reacción fuese 100%. ¿Ya? Y ahora, como el rendimiento de la reacción no es 100%, ¿el rendimiento cuánto es? El rendimiento es 70%. Entonces, este rendimiento va a afectar a la cantidad máxima que se puede producir.
Ahora, ¿qué voy a hacer con estas moles? Con estas moles yo voy a hacer algo que con estas moles yo voy a transformarlas a gramos. ¿Por qué? Porque la respuesta, ¿sí? Me las están pidiendo a mí en gramos. Entonces transformemos esta cantidad de moles a gramos. Y bueno, vamos a pasar acá. Todavía, ojo, esto todavía no es lo que se produce en moles, ¿sí? Esto no es lo que se produce en moles. ¿Por qué? Porque debemos de aplicar el rendimiento de la reacción. Luego que yo aplico el rendimiento de la reacción, ahí yo voy a obtener la verdadera cantidad que se va a producir con estos valores de reactivos si el rendimiento es 70%. Como todavía no lo tomo en cuenta este rendimiento, yo no puedo todavía escribir una respuesta. Lo único que voy a hacer es transformar estas moles a gramos, ¿sí? Para estar más cerca de la respuesta. Porque la respuesta me la piden en gramos. Entonces vamos a trabajar aquí. Y bueno, 0,64 moles de sulfuro de aluminio. ¿Sí? Voy a transformarlos a gramos por medio del concepto de masa molar. ¿Sí? Y una mol, voy a poner acá abajo, una mol de sulfuro de aluminio tiene ¿cuántos gramos? Una mol de sulfuro de aluminio tiene 150, ¿sí? Tiene 150 gramos de sulfuro de aluminio. De esa manera se simplifican las moles y ahora sí tengo los gramos. ¿Por qué transformé a gramos? Porque quiero estar más cerca de mi respuesta. Quiero irme aproximando la respuesta. Entonces realizamos esa multiplicación. Realizamos la multiplicación y tenemos, vamos a ver el valor que nos sale. Tiene una calculadora. Sí. Sí. O sea, que le sea los siguientes en una calculadora. 0.64 por 150. 0.64 por 150 es 96. 96 gramos de sulfuro de aluminio. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Vamos a escribirlo acá. Este valor es, esto es la cantidad de sulfuro, la cantidad de sulfuro de aluminio que se va a producir en la cantidad de sulfuro de aluminio que se va a producir si el rendimiento de la reacción esto es la cantidad de sulfuro de aluminio que se va a producir si el rendimiento de la reacción fuese, ¿sí?, 100%. O sea, lo máximo que se puede producir. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este caso? El rendimiento de la reacción no es del 100%. ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí. En este caso,
el rendimiento de la reacción no es 100%, sino ¿cuánto es? Es 70%. De tal manera que yo debo realizar un ajuste, ¿sí? Yo debo hacer un ajuste para saber cuánto se produce realmente, cuánto se produce en esta reacción que posee un rendimiento del 70%. Bien, entonces reescribimos. Bien, como el valor que teníamos nosotros de ácido sulfídrico en gramos y 100 gramos de hidróxido de aluminio, estamos determinando cuántos gramos de sulfuro de aluminio se van a producir. Hemos hecho estas relaciones para ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Entonces la cantidad que se va a producir, lo máximo que se puede producir con estos valores de masa, tanto de ácido sulfídrico como de hidróxido de aluminio, ¿sí? Lo máximo que se va a poder producir, ¿sí? Según lo que hemos visto, 96 gramos de sulfuro de aluminio. Eso es lo máximo que se puede producir. ¿Sí? Esto es lo máximo que se puede producir. Vamos a escribir aquí. Eso es lo máximo que se puede producir. Esto es lo máximo que se puede producir. Sí. Ya, sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta, sí. El rendimiento de la reacción. Si el rendimiento de la reacción. Si el rendimiento de la reacción fuese 100%. Bueno. Ok. Pero el rendimiento no es 100%, sino que el rendimiento es 70%. Aquí vamos a aplicar una relación. ¿Cómo se aplica la relación? Vamos a hacer el ajuste. Este es el ajuste que vamos a ubicarlo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esto es lo que se produce si el rendimiento de la reacción fuese 100%. ¿Sí? Esto es lo que se va a producir si el rendimiento de la reacción fuese 100%. Entonces yo puedo poner, para ayudarme, aquí, voy a ponerle, esto es cuando el rendimiento es 100%. ¿Sí? Esto es lo que se va a producir si el rendimiento es 100%, pero tu rendimiento no es 100%, sino 70%. Bien, ¿qué debes de hacer para que se acomode, para acomodar el valor? ¿Sí? ¿Qué debes de hacer para acomodar el valor? Bien, ¿cómo lo aplico? Ya, como esto es lo máximo que se puede producir, ¿ya? O sea, lo que puedes producir si el rendimiento es 100%, tú necesitas saber, bueno, cuánto es lo que se va a producir cuando el rendimiento es 70%. ¿Qué debes de hacer en este caso? En este caso, vas a poner en el denominador, ¿sí? Tú vas a decir, bueno, eso es lo que se produce al 100% de rendimiento, y en el denominador vas a poner, bueno, si eso se produce al 100% de rendimiento, ¿cuánto se produce al 70% de rendimiento? De esa manera, ¿sí? Ya, si esto se produce al 100%, entonces aquí nos ayudamos, aquí nos podemos ayudar todavía. Y debo de simplificar. ¿Qué se va a simplificar?
Bueno, se simplifican los rendimientos, la verdad que se simplifican los rendimientos entre sí, pero hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo. Obviamente, ¿cuál es la lógica? La lógica es que si esto es lo máximo que se puede producir, o sea, cuando el rendimiento es del 100%, pues si se produce, perdón, si el rendimiento real, o sea, el rendimiento que tengo es del 70%, pues no se va a poder producir más, ¿verdad? Sino que lo lógico es que se produzca menos de lo máximo. Por eso la proporción, por eso el factor se debe ubicar en esta posición, ¿sí? Porque si lo ubico de esta forma, esto me brinda a mí un valor menor a 96. Sí, exactamente, pues el 70% de 96. Entonces yo resuelvo, ¿sí? Se simplifican los rendimientos, es 96 por 70 dividido para 100. Va a salir 67.20. 67.20. ¿Ya? Y esos van a ser los gramos de sulfuro de aluminio. ¿Ya? Pero eso es lo que se va a producir cuando el rendimiento de la reacción es 70%. ¿Ya? Eso es lo que se va a producir cuando el rendimiento de la reacción es 70%, que eso es lo que de verdad tenemos. Entonces yo podría poner ya aquí la respuesta de la cantidad de sulfuro de aluminio que se va a producir. O sea, cuánto se va a producir en esta reacción con estas cantidades y con ese rendimiento. Bueno, se va a producir 67.20. Eso ya lo podría estar ubicando aquí. Lo puedo estar poniendo, ¿no? 67,20 gramos de sulfuro de aluminio. ¿Sí? Ok. Para que ustedes lo tengan más claro, podemos hacer un gráfico aquí. ¿Ya? Y este 96 que obtengo de la estequiometría sin tomar en cuenta el rendimiento, viene a ser lo que se va a producir. Esto es lo que se produciría. Sí. Recuerden los conceptos que vimos al inicio. El rendimiento afecta a los productos, sí. De lo máximo que se puede producir, ¿sí? Bueno, no se va a producir todo, sino, no se va a producir ese máximo, sino solamente el 70% de aquel máximo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí yo pongo esta, esta barra, ¿no? Esta barra que significa proporción, significa cantidad. Esta barra va a representar, ¿sí? Va a representar a los 96 gramos de sulfuro de aluminio, ¿sí? 96 gramos de sulfuro de aluminio. Esto representa al 100%. Recuerde que esto se va a producir cuando el rendimiento es 100%. Ahora, bueno, ¿tu rendimiento cuánto fue? Tu rendimiento fue 70%. ¿Ya? Si tu rendimiento fue 70%, digamos, vamos a suponer que esto es lo máximo que se puede producir, pero en la vida real, en la práctica no se va a producir esto, sino se va a producir el 70% de lo máximo que vas a producir. Bueno, vamos a poner aquí este valor, lo ponemos así. Y aquí ya vamos a ponerlo en otro color. Sí, pues, lo que de verdad se va a producir es esto. Por eso nosotros hacemos la adecuación, por eso hacemos el ajuste. ¿Sí? Entonces toda esta parte sombreada en rojo va a representar la cantidad que de verdad se va a producir en la reacción, que sería 67.20 gramos de sulfuro de aluminio. Y le digo la cantidad de verdad, la cantidad que de verdad se va a producir, porque en la reacción, ¿cuánto es tu rendimiento? El rendimiento es del 70%.
¿sí? Entonces, siempre que vayamos a hacer un ajuste del producto, ¿sí? O sea, de reactivos a productos, ojo, de reactivos a productos, ¿sí? Del producto que se va a formar a partir de una cantidad de reactivos, ¿sí? Siempre, la mayoría de veces, cuando vayan en este tipo de relaciones, que son del tipo reactivo-producto, vamos a ponerlo por aquí. Siempre que vayan en ese tipo de relaciones reactivo-producto, voy a tener que utilizar en esta forma el rendimiento, ¿sí? Entonces se simplifican los rendimientos. Esto es lo que se produce 100%, ¿cuánto se produce 70%? Eso es todo. Ahora vamos a aplicar y vamos a determinar la cantidad de agua que se va a producir. Vamos a ver cuánto se va a producir de agua, ¿sí? Asimismo, el rendimiento va a afectar a esa cantidad de agua que se va a producir de la misma forma. Luego de determinar que si en una reacción química entran a la reacción entran 100 gramos de ácido sulfídrico y 100 gramos de hidróxido de aluminio y el rendimiento de la reacción es 70%, lo que vamos a obtener o lo que se va a producir bajo estas condiciones de sulfuro de aluminio es 67.20 gramos de sulfuro de aluminio. Entonces, en vista de esto, ahora vamos a determinar la cantidad de agua que se va a producir cuando el rendimiento de la reacción es 70% y con estas cantidades. Seguimos en el mismo problema y ahora vamos a determinar la cantidad de agua que se produce, ¿sí? Porque estamos obteniendo las masas al final de la reacción. Vamos a determinar la masa de agua que se produce. Pero cuando el rendimiento ¿sí? Cuando el rendimiento es del 70%. Muy bien, algo que nosotros ya hemos visto en clases en vivo anteriormente es el tema, ¿no? De que si yo determino cuál es el reactivo limitante, con él debo de hacer todos los cálculos. Entonces los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Siempre con el reactivo limitante se hacen los cálculos o en función del reactivo limitante. Y pueden revisar los apuntes que hemos adquirido en esta clase. Habíamos dicho que el reactivo limitante son los 100 gramos de hidróxido de aluminio, ¿sí? Él era el reactivo limitante. Vamos a escribirlo aquí, el reactivo limitante, y por acá él era el reactivo en exceso. Entonces, ahora vamos a todos los cálculos que yo vaya a hacer, ojo, los hago con el reactivo limitante. Bien, ahora sí, vamos a determinar a partir del reactivo limitante, bueno, si se consume este reactivo limitante con un rendimiento del 70%, bueno, ¿cuánta agua se produce? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, vamos a hacer el cálculo de este estequiométrico del tipo reactivo producto, pero en este caso vamos a dirigirnos al agua, no vamos a dirigirnos, vamos a hacerlo en función del agua. ¿Cuánta agua se produce si se consume todo este reactivo limitante? Y después hacemos el ajuste al 70%. Entonces, comenzamos. Ponemos aquí los 100 gramos de hidróxido de aluminio. Hacemos la transformación a mol. Algo que podemos hacer es primero transformar a mol. ¿Sí? Transformemos a mol el reactivo limitante y eso nos va a facilitar las cosas para no volver a repetir este cálculo muchas veces, ya que todo se hace en función del reactivo limitante. Podemos transformar a moles, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir pues tener cálculos más rápidos. Una mol de hidróxido de aluminio tiene una masa de 78 gramos.
y simplificamos gramos con gramos, y ahora voy a poner las moles, ¿sí? Hacemos el cálculo, tengan presente sus calculadoras, 100 dividido para 78, 1.28. Dos decimales es suficiente en este caso, 1.28 moles de hidróxido de aluminio. La cantidad de decimales dependerá del lugar en donde estés trabajando o que estás haciendo, ¿no? Vamos a ver, entonces esa es la cantidad de moles. Ya tengo las moles de reactivo limitante. ¿No? Lo que he hecho es transformar los gramos de reactivo limitante a moles de reactivo limitante para poder interactuar más rápido con la reacción química. Entonces en este caso vamos a ir trabajando mucho con este 1.28. Ahora, como decía, como habíamos determinado, como habíamos dicho, vamos a hacer la relación desde el reactivo limitante hacia el agua, ¿no? Vamos a averiguar cuántos gramos de agua se van a producir si se consumen todas estas moles y luego hacemos el ajuste al rendimiento del 70%. Como ya tengo las moles, pues eso me permite aplicar la relación estequiométrica que nos da la reacción química entre el hidróxido de aluminio y el agua. ¿Qué me dice la reacción química? La reacción química me está diciendo que cada vez que reaccionan 2 moles de hidróxido de aluminio, se producen 6 moles de agua. Entonces lo pongo acá de forma correcta. Y aquí en el denominador, pues tendría que poner los 2 moles de hidróxido de aluminio. Y en el numerador, le voy a tener que poner 6 moles de agua. Luego se va a simplificar las moles de hidróxido con las moles de hidróxido. Y estas van a ser las moles de agua que se van a producir. Pero como yo necesito gramos de agua, en este caso, pues voy a aplicar el concepto de masa molar y transformaría yo esas moles de agua que se van a producir si se consumen estos 1.28 gramos, perdón, 1.28 moles de hidróxido de aluminio. Estas cantidades de moles que se van a producir, los voy a transformar a gramos, porque la respuesta me la piden en gramos. Entonces, una mol de agua tiene 18 gramos de agua. Luego, bueno, mol de agua con mol de agua se simplifican y ya voy a tener el resultado de los gramos de agua que se pueden producir. Tenemos que tener claro que como no hemos tomado en cuenta el rendimiento del 70%, esta es la cantidad de agua que se va a producir si el rendimiento de la reacción fuese 100%. Vamos a multiplicar el 1.28, lo multiplicamos para 6, lo dividimos para 2 y luego lo vamos a multiplicar por 18. Obtenemos la respuesta de 69.12. ¿Sí? 69.12 gramos de agua. Esa es la cantidad de agua que se va a producir. Pero sí, si el rendimiento de la reacción es del 100%, ¿no? Vamos a poner una nota. Cantidad de agua ¿sí? La cantidad de agua que se produce, la cantidad de agua que se produce cuando el rendimiento es del 100%. ¿Sí? Esa es la cantidad de agua que se produce cuando el rendimiento de la reacción es 100%.
Vamos a hacer el ajuste. Tenemos que hacer el ajuste. El ajuste cuando el rendimiento es del 70%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues listo, vamos a hacerlo de igual forma que hicimos con el sulfuro de aluminio. Tenemos por acá 69,12 gramos de agua, ¿sí? Esa es la cantidad que se produciría al 100%. Entonces, para aplicar el tema de los rendimientos, pues tener en cuenta que esto es la cantidad que se produce cuando el rendimiento es del 100%. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Ustedes pueden poner aquí, para ayudarse, rendimiento. Si lo quieren poner aquí abajito o al lado, da lo mismo. ¿Sí? Pero esto es cuando el rendimiento es 100%. Esa es la cantidad de agua que se produce cuando el rendimiento es del 100%. También pueden aplicar una regla de 3, no hay problema. ¿Qué pondría en el denominador? En el denominador tengo que poner el 100%, ¿sí? El 100%. Lo voy a aplicar de esta manera, en el denominador 100% de rendimiento. Y en el numerador que voy a estar poniendo, voy a ubicar el 70%, ¿no? Esa es regla de 3. Pues, te vas a decir, bueno, si eso se produce al 100% de rendimiento, ¿cuánto se produce al 70%? ¿Sí? O si quieres hacer así tipo factor, pues siempre vas a estar ubicando en el denominador el 100% de rendimiento y arriba el 70%. Vamos a poner aquí 100% de rendimiento, o sea, tener en cuenta que esta es la cantidad de agua que se produce cuando el rendimiento es 100%, ¿sí? Para ayudarnos y verificar cómo debe ser la ubicación, ¿no? 100% con 100%, para que se puedan simplificar. De todas maneras, el rendimiento acá se simplifica ya que es un porcentaje y aquí ya estoy ajustando, ¿no? El resultado que voy a tener acá son los gramos de agua que se van a producir cuando el rendimiento de la reacción es 70. Entonces multiplico por 70 y divido para 100, que es lo mismo que multiplicar por 0.7. Y el valor que me sale es 48.38. 48.38 y quedamos hasta aquí, no pongamos el otro decimal. Bueno, sí, si desean pueden hacerlo, si no, pues no hay problema. ¿Sí? Ya, aquí estos serían los gramos de agua. ¿Ya? Y estos son los gramos de agua que se van a producir cuando el rendimiento de la reacción es 70%. Y listo. Ok, ahora yo puedo escribir esta cantidad. Yo sé que esta es mi respuesta. Este es el valor de agua que se va a producir cuando el rendimiento es 70%. Ahí ya lo he obtenido. Ahora, ese valor lo puedo escribir acá, tranquilamente. Entonces, ya tengo el valor. Ya he buscado el valor de mi incógnita. Y el valor, pues, es 48.38. Ya 48.38 gramos de agua es lo que se va a producir con estas masas cuando el rendimiento es 70%. Una vez que ya hemos determinado la cantidad de gramos de sulfuro de aluminio que se producen cuando el rendimiento es del 70% y los gramos de agua que se producen cuando el rendimiento es del 70%, ¿sí? Debemos también de calcular, bueno, en este caso, como queremos hacer un control de las masas, o sea, queremos contabilizar, queremos saber cuántas masas, o sea, las masas de las sustancias que están participando, bueno, en esta reacción, al final de la reacción. O sea, vamos a hacer un control de las masas, ¿no? Vamos a tratar de hacer un balance de materia, un balance muy básico, ¿no? Saber tener en cuenta, ¿no?, que las masas que yo estoy ingresando al inicio es igual a las masas que están al final. Debemos de tener en cuenta nosotros
que la reacción química va en función del tiempo, ¿sí? La reacción química va en función del tiempo. La reacción química es un fenómeno en donde, bueno, en el momento que comienzan a reaccionar, o sea, que comienzan a transformarse estas sustancias por el acomodo de átomos, reacomodo que hay, ¿no? Se comienzan a acomodar estos átomos de otra manera y forman otras sustancias con nuevas propiedades. Debemos de tener en cuenta que al final de la reacción, pues yo ya no voy a tener esta cantidad de ácido sulfídrico, ya no voy a tener esta cantidad de hidróxido de aluminio, sino otras cantidades, ¿verdad? Ya no va a ser lo mismo. Vamos a hacer una especie de balances, y vamos a hacer una especie de balance para darnos cuenta de qué nos falta calcular, ¿sí? Bien, en este caso vamos a ubicar aquí, vamos a hacer como una especie de tabla, una especie de tabla, y vamos a estar haciendo acá, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para explicarle. Bueno, entonces nosotros sabemos que al inicio, ¿verdad? Al inicio hay una cantidad de masa y luego cuando termina la reacción, o sea, al final, pues la cantidad de masa debe ser igual, porque la reacción, la ley de la conservación de la materia nos dice que la masa, pues, no se crea, no se destruye, sino que solo se transforma. Muy bien. Entonces, bueno, teníamos al inicio en un sistema, ¿no? Un reactor que habíamos agregado nosotros, habíamos agregado 100 gramos de ácido ácido sulfídrico, 100 gramos de ácido sulfídrico, ¿sí? Y habíamos agregado también 100 gramos de hidróxido de aluminio. Este tema del inicio y el final lo explico mejor, lo explico muy bien, detalladamente, con dibujos y todo, en una clase en directo que bueno, pueden verificarla ahí, no recuerdo qué número de clase es, pero es aquella que dice estequiometría, ¿sí? Está en la sección de estequiometría. La primera clase de estequiometría es esa. Bueno, entonces al inicio yo tengo 200 gramos, ¿no? Esa es la masa al inicio, 200 gramos. 100, pues al inicio voy a tener 100 gramos. 200, perdón. Voy a poner acá. Voy a hacer una suma, ¿no? 200 gramos. Ok. Tengo 200 gramos. Al final de la reacción deben haber también, o sea, las masas no se deben perder, debe ser la misma. Claro que hay que tomar en cuenta el rendimiento de la reacción, que es 70%. Ustedes saben, ¿no?, que, bueno, el ácido sulfídrico tuvo el papel de reactivo en exceso. El reactivo en exceso, pues, siempre, en todo tipo de reacción, aparece también al final porque no se logra consumir totalmente, ¿sí? Y el hidróxido, pues, el hidróxido fue el reactivo limitante. Para el caso del reactivo limitante, cuando el rendimiento de la reacción es 100% o cuando no nos indican nada sobre el rendimiento de la reacción, pues significa que el reactivo limitante reaccionó totalmente. El reactivo limitante se logró transformar en su totalidad a los diferentes productos, pero en este caso el rendimiento de la reacción no es 100%. ¿Sí? El rendimiento no es 100%. Así que de verdad hay una cantidad de reactivo limitante que no logró reaccionar, ¿ya? Hubo una cantidad de reactivo limitante que no logró reaccionar y pues no vamos a determinar esa cantidad también. Ahora, bueno, vamos a escribir las cantidades que hemos determinado hasta ahorita. Al final de la reacción, luego de que pase 1 hora, 2 horas, bueno, el tiempo que esté estipulado para esa reacción, para esas cantidades, voy a obtener que tengo, bueno, 67.20 gramos de sulfuro de aluminio, ¿ya? Esta es la cantidad, bueno, que se produce, ¿no? Una cantidad que se ha producido, ¿no? Lo que se produce, se logra producir ese valor. ¿Para cuánto se produce de agua? Se está produciendo, pues, 48, ¿sí? 48,38 gramos de agua, ¿sí? También le vamos a poner la etiqueta aquí, produce, para tener en cuenta que es lo que hemos producido. Bien.
Ahora, en este caso, como el rendimiento de la reacción es 100%, perdón, es 70, disculpen, ¿no? Cuando el rendimiento de la reacción es 70%, como es en este caso, pues yo debo de calcular también acá cuánto hay, cuánto de reactivo limitante no reaccionó, ¿sí? En este caso, ¿sí? Solo por el rendimiento que no es el 100%, así que debo determinar, bueno, cuánto hay una cantidad de reactivo limitante que no reaccionó. Entonces, vamos a determinar, bueno, cuántos gramos, porque la verdad los balances se hacen en gramos, en unidades de masa, no se hacen en moles. ¿Cuántos gramos de reactivo limitante no lograron reaccionar? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de reactivo limitante no lograron reaccionar? ¿Qué más necesitamos para culminar? Para cumplir, para que veamos cómo se cumple la ley de la conservación de la materia, nosotros debemos de también determinar, bueno, cuántos gramos de reactivo en exceso, o sea, del ácido sulfídrico, cuántos gramos de reactivo en exceso, pues no logran reaccionar, ¿sí? De esa manera. Si nosotros sumamos hasta ahorita, pues nos vamos a dar cuenta de que no, ¿verdad? De que si yo sumo esto más esto no me va a dar 18, no me va a dar 200, perdón. Si yo sumo 6720 más 4838, no me va a dar 200. ¿Por qué? Porque falta todavía, ¿no? Falta determinar, bueno, cuánto de reactivo limitante no reaccionó y cuánto de reactivo en exceso no reaccionó. ¿Sí? Recuerden que en este caso solo va a haber, aquí va a haber una cantidad de reactivo limitante que no reacciona por el único hecho de que el rendimiento no es 100, el rendimiento es distinto a 100, o sea, el 70%. ¿Ya? En el caso de que el rendimiento fuese 100%, nosotros no debemos de incluir acá el reactivo limitante porque en reacciones con un rendimiento del 100%, el reactivo limitante reacciona en su totalidad, o sea, se consume totalmente. ¿Bien? Entonces vamos a buscar cuánto de reactivo limitante no reaccionó y luego cuánto de reactivo en exceso no reaccionó. Vamos a poner acá, vamos a ponerle pregunta 1 y acá pregunta 2. Por último, vamos a responder las preguntas que nos planteamos. Vamos con la primera. La primera pregunta nos dice, o trata de lo siguiente. La cantidad, ¿sí? Quiero saber cuál es la cantidad de reactivo limitante. De reactivo limitante que no reaccionó, ¿sí? Lo que no reaccionó, porque si no reacciona está al final. Si reacciona, va a estar, o sea, la cantidad que reaccionó está en forma de ácido, perdón, de sulfuro de aluminio y de agua. Ya, la cantidad que queda al final es aquella que no reacciona. Por eso voy a determinar esto, la cantidad de reactivo limitante que no reacciona. Ya. La cantidad de reactivo limitante que no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque el rendimiento de la reacción es del 70%. Vamos a determinar. Ya, aquí es un poco de lógica, ¿sí? O sea, sumas y restas que debemos de aplicar, ¿no? Recordemos algo, que en la reacción química, esta es la reacción, la vamos a copiar de nuevo. Bien, recordemos que de reactivo limitante, ¿cuánto habíamos agregado en la reacción? 100 gramos, ¿sí? Bien, esto fue el reactivo limitante. Bien, y por acá, pues, tenía yo el reactivo en exceso. Ya habíamos determinado que la cantidad de sulfuro de aluminio que se iba a producir fue 67,20 gramos de sulfuro de aluminio y la cantidad de agua 48,38 gramos. Ustedes ya saben que el reactivo limitante
cuando hay un rendimiento del 100%, el reactivo limitante se consume totalmente. O sea que reacciona todo, ¿ya? Entonces es lógico. Si en este caso el rendimiento es del 70%, ¿cuánto será el reactivo limitante que no reaccionó? Pueden hacer una regla de 3 o pueden hacer algún formato del tipo factor, como ustedes. Vamos a partir desde acá y vamos a ir respondiendo esta pregunta. ¿Sí? Recuerda que el reactivo limitante se va a consumir totalmente solo si el rendimiento es 100%. ¿Ya? Ok, vamos a escribir acá. Entonces yo quiero saber cuánto reacciona. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto reacciona. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y cuánto será lo que no reaccione? Pues puedo hacer una resta. Yo realizo una resta de lo que reacciona menos lo que hay al inicio y eso va a ser lo que no reacciona. Entonces, en este caso, yo voy a escribir la siguiente relación. Estos 100 reaccionarían, ¿sí? Siendo reactivo limitante, se van a consumir totalmente solamente cuando el rendimiento es 100%. Pero en este caso, como es 70, debo de hacer la adecuación y voy a determinar cuánto reaccionó. ¿Sí? Lo escribo acá. Bueno, cuando hay el 100% de rendimiento, reacciona 100 gramos. Ahora quiero saber cuánto reaccionaría si el porcentaje de la reacción es del 70%. Podrían hacer una regla de 3 también. Decir, bueno, si 100 gramos se consumen al 100% de rendimiento, ¿cuánto se consume al 70%? Y ahí hacen el ajuste. El valor que voy a tener acá serán 70 gramos, ¿no? 70 gramos. 70 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Qué es esto? Este es el reactivo limitante. Reactivo limitante que reacciona. Reactivo limitante que reacciona cuando el rendimiento de la reacción es 70%. Cuando el rendimiento de la reacción es 70%. Ahora, o sea que en esta reacción, ¿sí? El reactivo limitante no reacciona en su totalidad, sino que de estos 100 gramos solo van a reaccionar 70 gramos. Solamente 70 gramos. ¿Ya? Pero aquí yo estoy determinando la cantidad de reactivo limitante que efectivamente reaccionó, ¿sí? Que logró estar implícito o que logró participar en la reacción química. ¿Sí? Si recuerdo la pregunta, lo que yo quiero saber es la cantidad que no reacciona. ¿Cómo obtener lo que no reacciona? Pues puedo hacer una resta. ¿Cómo sería la fórmula que interpreta esta resta? Tendría yo lo siguiente: masa de reactivo limitante que hay al inicio, o sea, que ingresa en el reactor, ¿qué hago yo con la masa de reactivo limitante que hay al inicio? Yo la resto más la masa de reactivo limitante que logró reaccionar, ¿sí? Al hacer esa resta, yo voy a obtener como resultado la masa de reactivo limitante que sobra, ¿sí? O la masa de reactivo limitante que queda al final, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, ¿sí? Voy a tener una resta entre 100 y 70, ¿sí? Porque al inicio, pues yo tengo una cantidad de 100 gramos de hidróxido de aluminio. Esa es la cantidad que ingresa al inicio.
De aquí, pues, como el rendimiento es el 70%, solo va a reaccionar, de esto de aquí, de estos 100 gramos, solo van a reaccionar 70 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces, 100 menos 70 gramos. ¿Sí? Esta resta me da igual. A la masa de reactivo limitante que queda al final. También puedo decir la masa que sobra, a la masa que queda al final de la reacción. O sea, el reactivo limitante sobra también, porque el rendimiento no es 100, sino 70. Entonces, ¿cuánto de reactivo limitante queda al final de la reacción? Tendríamos nosotros 30 gramos. Y aquí estamos respondiendo a la pregunta, ¿sí?, que nos dice cuál es la cantidad de reactivo limitante que no reacciona. Lo que no reacciona. ¿Cuánto no reaccionó? 30. 30 gramos no reaccionaron. Masa de reactivo limitante que queda al final. ¿Sí? Vamos a poner aquí una nota. ¿Sí? Esto viene a ser la masa de reactivo limitante que no reaccionó. Bueno, le ponemos como apunte. Y listo. Y listo. Bien, esta cantidad va a aparecer al final de la reacción química. Va a estar presente, va a haber todavía hidróxido de aluminio que funcionó como reactivo limitante. Esta cantidad va a estar todavía presente ya que el rendimiento fue 70%. Entonces puedo ya utilizar este valor para completar mi tabla. ¿Sí? Vamos a ir completando esa tabla poco a poco. Entonces escribimos la reacción. Vamos a escribir la reacción. Perdón, vamos a escribir la tabla. Vamos a poner aquí nuestra tabla. Luego de determinar la cantidad de reactivo limitante que sobra, ya podemos escribir acá en nuestro balance de materia, si bien se recuerdan, como tienen anotado ahí, la cantidad de reactivo limitante que sobró. ¿Sí? ¿Y cuánto era? Pues son 30 gramos que no van a reaccionar. Entonces, poco a poco vamos a ir agregando cantidades, ¿sí?, que vayamos determinando hasta tener en completo, ¿sí?, todas las cantidades con el objetivo de que se cumpla la ley de la conservación de la materia. O sea, que si hay 200 gramos al inicio, también deben haber 200 gramos al final. Entonces tengo 300 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Y qué eran estos 300 gramos? Estos 300 gramos ¿qué son? Son reactivo limitante. ¿Sí? Y este reactivo limitante, pues no reaccionó. Ese reactivo limitante no logró reaccionar. ¿Sí? Ese reactivo limitante no logró reaccionar porque el rendimiento de la reacción fue 70%. Asimismo, ahora vamos a determinar ya en nuestra última parte, ¿sí?, del ejercicio, vamos a determinar la masa de reactivo en exceso. ¿Sí? La masa de reactivo en exceso que debería estar aquí. ¿Sí? Y esa era nuestra pregunta número 2. Bueno, entonces vamos a ver cuántos gramos de ácido sulfídrico va a estar presente al final de la reacción. ¿Sí? Entonces, escribimos por aquí. Recuerden que esta era nuestra pregunta número 2, porque la 1 ya la estamos acá respondiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar reactivo en exceso que no reaccionó. ¿Sí? Entonces, vamos a responder nuestra pregunta número 2. ¿No? Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a responder la pregunta número 2
que sería, ¿sí? Quiero saber cuál es la cantidad, necesito saber cuál es la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona, ¿sí? Bueno, quiero la cantidad en gramos, exactamente, ¿no? La cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. Naturalmente, todo el reactivo en exceso no va a reaccionar, ¿sí? El reactivo en exceso tiene esa particularidad que siempre sobra, siempre queda, siempre va a haber sobrante, sin importar el rendimiento de la reacción, ¿sí? O sea que el reactivo limitante en reacciones con un 100% de rendimiento sobra, y mucho más aún cuando tenemos una reacción que tiene un rendimiento del 70%. O sea, esa es la característica del reactivo en exceso, ¿sí? Siempre va a sobrar, siempre va a quedar al final, ¿ya? Bueno, entonces vamos a responder esto y, bueno, vamos en este caso a responder esta pregunta en dos partes, ¿sí? Vamos a responderla en dos partes, para lo cual vamos a escribir de nuevo la reacción química para tener nuestra referencia, ¿sí? Bueno, la reacción química nos dice lo siguiente. Bien, ahora sí, luego de haber escrito nuestra reacción, nosotros debemos de recordar que nosotros teníamos 100 gramos de ácido sulfídrico y 100 gramos del hidróxido de aluminio. Tenemos esas cantidades. Bien, ¿cómo determinar? Recuerda que acá teníamos como al hidróxido de aluminio como reactivo limitante y al ácido sulfídrico como reactivo en exceso, recordarlo, ¿sí? Entonces, luego de haber determinado, ¿sí?, que el reactivo limitante es el hidróxido de aluminio y el ácido sulfídrico es el reactivo en exceso, vamos a preguntarnos qué cantidad, ¿sí?, qué cantidad de reactivo en exceso. Aquí dice cantidad. Aquí pongamos cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Sí? ¿Qué cantidad de reactivo en exceso no reacciona? Vamos a ver qué cantidad de reactivo en exceso no reacciona. Entonces, recordar que tengo yo que responder esta pregunta en dos etapas. Tengo que responderla en dos etapas. La primera etapa consiste en determinar cuánto de reactivo en exceso, ¿sí?, va a reaccionar con todo este reactivo limitante, y posteriormente hacemos un ajuste para el rendimiento con la cantidad determinada, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es buscar cuánto de verdad reacciona, ¿sí? Cuánto de reactivo en exceso reaccionaría con todo este reactivo limitante, y luego hacemos el ajuste de esa manera, ¿sí? Entonces ponemos aquí, lo que yo necesito buscar es la cantidad de reactivo en exceso necesaria para que reaccione con el reactivo limitante. Eso es lo primerito, ¿sí? Cantidad de reactivo en exceso, puedes escribir aquí cantidad de reactivo en exceso necesaria para que reaccione con todo el reactivo limitante, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, esa es la primera parte, ¿ya? En la segunda parte, ¿qué es lo que hacemos? En la segunda parte, bueno, de este cálculo, ¿sí?, en la segunda parte lo que vamos a hacer es un ajuste. Vamos a ajustar al rendimiento de la reacción, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es el rendimiento, que es 70%, ¿ya? Y luego, pues, vendrá ya la última parte. Y esta última parte vamos a ponerle C. Esta última parte vamos a hacer la resta. La resta, ¿y entre quién? Bueno, reactivo en exceso que hay al inicio menos el reactivo en exceso que reacciona, ¿sí? Y eso me va a dar como resultante el reactivo en exceso que quedaría al final. ¿Bien? Entonces, esto, en resumidas cuentas, esto es lo que vamos a ir a hacer. Bien, primero vamos a ver cuánto de reactivo en exceso es necesario, ¿sí? Cuánto de reactivo en exceso es necesario para que reaccione todo el reactivo limitante. No se vayan a confundir con esta flecha, no significa que es reacción,
sino que es la relación que vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a estar haciendo, vamos a ir desde reactivo, vamos a ver, bueno, cuánto reactivo en exceso, cuánto necesito de reactivo en exceso para que reaccione con todo el reactivo limitante, ¿sí? Bueno, vamos a practicar esto. Bueno, vamos a utilizar la relación que existe entre el reactivo en exceso, que es el ácido sulfúrico, y el hidróxido de aluminio. Vamos a hacerlo acá. Entonces, la cantidad, 100 gramos de reactivo limitante, ¿ya? Vamos a ir desde el reactivo limitante porque, como ya le he dicho, todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Y me recuerdo, para ya no hacer este cálculo, cuál era la cantidad de reactivo limitante en moles, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Verifico, la cantidad de reactivo limitante en moles es 1.28. Ya yo tengo 1.28 moles de hidróxido de aluminio, ¿ya? Esa es la cantidad de reactivo limitante en moles. Lo voy a anotar, 1,28 moles de hidróxido de aluminio. Recuerden de dónde se obtuvo esa cantidad. Cuando nosotros trabajamos al inicio, habíamos dicho que íbamos a transformar, ¿sí?, este reactivo limitante que habíamos determinado, bueno, lo íbamos a transformar a moles para poder trabajar de forma más sencilla. Si sale de dividir 100 gramos de hidróxido de aluminio dividido para 78, pues y nos da 1,28 de esa forma. Entonces, trabajamos y vamos con la relación, ¿sí?, con la relación estequiométrica. ¿Qué me dice la relación estequiométrica? Que cada vez que reacciona, 2 moles de hidróxido de aluminio lo hacen en conjunto con 3 de ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces lo aplico de forma correcta y venimos acá y vamos a ver, bueno, cuánto va a reaccionar, ¿no? Entonces en el denominador, pues yo tendría que poner, como ven acá, tendría que poner 2, ¿sí? 2 moles de hidróxido de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido sulfídrico. Voy a sacar aquí la cantidad de moles, bueno, sí, por el momento moles, de ácido que van a reaccionar con estas moles de hidróxido. Perdón, sí, la cantidad de ácido sería esta. Ya está en moles, pero como no deseo las moles, aquí yo tendría ya las moles de ácido sulfúrico que van a reaccionar con estas 1.8 moles de hidróxido de aluminio. Sí, pero no necesitaría las moles, sino los gramos, por lo cual voy a estar haciendo una transformación de moles a gramos por medio de la masa molar. Y la masa molar me indica que una mol de ácido sulfídrico tiene ¿cuántos gramos? Tiene, bueno, ¿cuántos tenía? Tiene 34, ¿no? 34 gramos. Eso es todo. Una mol de ácido sulfídrico tiene 34 gramos de ácido sulfídrico. Y estamos transformando de moles a gramos, ¿sí? Bien. ¿Cuánto me sale ese valor? 1.28 por 3 dividido para 2, ¿sí? Y luego lo multiplicamos por 34, 65.28. 65.28, eso nos da a nosotros 65.28 gramos de ácido sulfídrico, ¿ya? Esa es la cantidad de ácido sulfúrico que reaccionaría con todo el reactivo limitante, ¿sí? ¿Ya? Esa es la cantidad de reactivo en exceso que reaccionaría con todo el reactivo limitante. Vamos a hacer una anotación aquí. ¿Sí? Reactivo en exceso, ¿sí?, que reacciona, ¿sí?, cantidad de reactivo en exceso que reacciona
Y esto reaccionaría con el reactivo limitante, ¿sí? Cantidad de reactivo en exceso que reacciona con el reactivo limitante, con todo el reactivo limitante. Pero esto sería cierto si el rendimiento, si el rendimiento hubiese sido del 100%, solamente ahí, ¿sí? Hubiese sido válido si el rendimiento de la reacción fuese 100%, pero el rendimiento de la reacción no es 100%. El rendimiento de la reacción, ¿cuánto es? En este caso, para este ejemplo, es 70, ¿sí? Es 70. Bien, entonces ahí escribo esto como nota. Bien, ya lo tenemos. Ahora tengo que hacer un ajuste. Aquí voy a hacer el ajuste, ¿sí? Tengo que hacer un ajuste basado en que el rendimiento de la reacción es 70%, ¿ya? Porque esta cantidad de reactivo en exceso se va a utilizar solamente si el rendimiento es 100%. Bueno, entonces, ¿cómo aplico esta relación? Es sencilla. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá 65,28 gramos de ácido sulfídrico. Tenemos que esto es lo que se va a utilizar solamente si el rendimiento de la reacción fuese 100%. ¿Sí? Podemos poner acá, esto va a ocurrir cuando el rendimiento es 100%, se va a utilizar esa cantidad de reactivo en exceso. Pero tenemos la novedad, tenemos el dato de que nuestro rendimiento no es 100%, sino que nuestro rendimiento es 70%, por lo cual no se va a utilizar toda esta cantidad, sino se va a utilizar menos, ¿no? O sea, se va a utilizar una cantidad menor de reactivo en exceso. Entonces, para obtener esa cantidad menor, esa cantidad menor que se va a usar de reactivo en exceso, tengo que poner en el denominador el 100% de rendimiento, ¿sí? 100% de rendimiento, y en el numerador yo voy a estar poniendo el rendimiento de la reacción, que es 70%, porque debo de ajustar esa cantidad obtenida, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entonces, tenemos como conclusión que la cantidad de reactivo en exceso que se va a utilizar en esta reacción, esto hubiese sido si el rendimiento fuese 100%, pero vamos a obtener ahora cuánto es verdaderamente, cuánto es ese reactivo en exceso que se consume, que reacciona, cuando el rendimiento es 70. Podrían haber hecho una regla de 3 de la siguiente forma, ¿no? Si esto de reactivo en exceso reacciona cuando el rendimiento es 100%, ¿cuánto será si el rendimiento es 70? Obviamente una cantidad más pequeña. Entonces hago la multiplicación, 65,28 multiplicado por 70 y dividido para 100, ¿sí? Que nos daría 45,69, ¿sí? 45,69, o le puedo poner ya 45,70, podríamos ponerle, ¿ya? 45,70. Y estos son los gramos de ácido sulfídrico. ¿Ya? En cambio, ¿estos qué son? Estos son los gramos, una flechita aquí, ¿ya? Estos son los gramos, o el reactivo en exceso, que reaccionan, pero cuando el rendimiento es del 70%, ¿sí? ¿Ya? Entonces el reactivo en exceso, voy a poner aquí, reactivo en exceso que reacciona, ¿sí? Que reacciona cuando el rendimiento es del 70%. De esa forma, ¿no? Reactivo en exceso que reacciona cuando el rendimiento es del 70%. Estoy escribiendo la nota de forma simplificada, ¿no? Bueno, ya tengo lo que reacciona, ¿sí? ¿No? Esto es lo que reacciona. Eso es lo que verdaderamente en esta reacción, ¿sí? La parte de reactivo en exceso que de verdad en esta reacción participa. Ahora, ¿qué hago para determinar la cantidad de reactivo en exceso que sobra? ¿Cómo le hago? Pues en ese caso, ¿qué voy a estar haciendo?
pues aplico esta fórmula que me dice lo siguiente. Bueno, masa de reactivo en exceso que queda al final, ¿sí? Que va a quedar al final. Esa masa de reactivo en exceso que va a quedar al final, o que va a sobrar, la masa que no reaccionó, que queda al final, ¿sí? La masa que sobra, todo esto es sinónimo de lo que estoy hablando, ¿no? Va a ser igual a la masa de reactivo en exceso que existía, perdón, al inicio de la reacción, ya, menos la masa de reactivo en exceso que verdaderamente reaccionó, ¿sí? La que de verdad participó en la reacción química. ¿Y quién es? ¿Quién es esa cantidad que reacciona verdaderamente? Es este valor, 45.70 gramos de ácido sulfídrico, ¿sí? Eso es lo que de verdad reaccionó de reactivo en exceso, ya que el rendimiento fue 70%. ¿Sí? Entonces, esto ya sería la última parte. ¿Sí? Ya habíamos hecho el ajuste, aquí está el ajuste. Ya habíamos determinado por estequiometría cuánto necesitaba de ácido sulfídrico para que se consuma todo el reactivo limitante. ¿Sí? Luego hacía el ajuste y luego vamos ya a la última parte, que es la resta. Entonces, aplico esta resta en este caso y, bueno, tendría ya que reemplazar los datos. ¿Cuánto había de reactivo en exceso al inicio? Reactivo en exceso al inicio, pues eran 100 gramos de ácido sulfídrico, ¿sí? Y esto, pues, menos cuánto reaccionó verdaderamente. Reaccionaron 45.70 gramos de ácido sulfídrico, ¿sí? Bueno, por último, realizamos nuestra resta y con esta resta vamos a obtener la cantidad de reactivo en exceso que de verdad no ha reaccionado. $54.3. 54.30 gramos de ácido sulfídrico, ¿no? Sí, y esta es la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. ¿Sí? Esa es la cantidad de reactivo en exceso que no reacciona. Y ahí estoy contestando, me parece, esta pregunta. Que me decía, bueno, cantidad de reactivo en exceso que no reacciona es este valor. ¿Sí? Ese valor, pues aquí le vamos a poner, ¿qué sería esto? Esto sería el reactivo en exceso que no reacciona. ¿Sí? Esa es la cantidad que no reacciona. También le puedo decir, bueno, puede ser un sinónimo la cantidad que sobra también. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que no reacciona? Bueno, es la masa que había al inicio menos la que de verdad reaccionó. ¿Listo? Ya, ahora voy a anotar ese valor en mi esquema, ¿sí? En mi esquema que habíamos hecho sobre el balance de materia, ¿no? Las masas al inicio y las masas al final. Entonces vamos a escribir 54.30. A ver cómo nos va. Entonces escribimos 54.30 aquí, ¿ya? Y veremos cuánto nos sale. Ya tenemos el valor, ya no es una incógnita, sino que es 54.30. Estos van a ser los gramos de ácido sulfídrico que no reaccionaron, ¿sí? Reactivo en exceso que no reaccionó. Ahora vamos a proceder a sumar estos valores para ver cuánto nos sale. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos sale. Ya no tenemos nada más que sumar, ¿sí? Si hay algún problema, puede ser por decimales. Vamos a ver 67.20 más 48.38 más 30 y más 54.30. Ha salido 199,88. ¿Sí? 199,88
Esta es la cantidad de gramos. Ya, este valor que está aquí, si no nos sale 200, si está tan cerca es por cuestiones de decimales, ¿sí? Por cuestiones de decimales, podríamos obtener mejor precisión si usamos, ¿no?, 3 decimales, pero creo que podría haber de pronto alguna confusión y por eso por eso usamos solamente 2 decimales. Si usan algún programa para hacer este ejercicio, pues ahí sí les va a coincidir, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esto ya es aproximadamente los 200 gramos, ¿sí? Y aquí me voy a dar cuenta que si yo sumo, pues tendré por acá también 200 gramos, ¿sí? Y ahí está la ley de la conservación de la materia. 200 gramos al inicio y 200 gramos al final, ¿sí? Y eso es todo. Ahora, bueno, si quieren ver este procedimiento, lo que hemos hecho ahorita, de otra manera, también podemos representarlo para el análisis, ¿sí? Vamos a culminar con este análisis. Aquí ya están las cantidades, cuánto se produce de cada producto, reactivo limitante que no reacciona, reactivo en exceso que tampoco reacciona, y bueno, eso es todo. Ya tenemos todo, pero vamos a acomodarlo de otra manera para ver si lo entienden mejor, para ver si lo ven de forma más sencilla o de poco mejor claridad o con distintas maneras de verlo. Bueno, es mejor, ¿no? Entonces voy a hacer el proceso que hemos hecho acá, lo voy a representar en unas ecuaciones, ¿no? Vamos a escribir la ecuación y vamos a escribir, bueno, al inicio, vamos a ver cuánto reacciona y al final, para que vean cómo funciona. Como les había comentado, vamos a hacer un análisis de este ejercicio y en vez de hacer el formato de tabla que hemos hecho, ¿sí?, vamos a hacer este formato que, bueno, también es una tabla, pero de otra manera, en donde vamos a poner las cantidades que tenemos de cada reactante y de cada producto al inicio. Obviamente, al inicio de la reacción, pues hay 0 productos porque la reacción no se da. Esta palabra inicio representa justamente el momento antes de que se comience a dar la reacción, ¿sí? Recordemos que el rendimiento para esta reacción fue del 70%, ¿sí? En cambio, la palabra reacción, vamos a escribir aquí la reacción. ¿En qué ocurre en la reacción? Pues en la reacción los reactivos se consumen y vamos a representar ese se consumen, o sea, como disminuyen, por medio de un signo negativo, ¿ya? Y en cambio, lo que se produce lo vamos a poner como positivo, ¿sí? Y al final de la reacción, pues vamos a ver qué nos queda. Vamos a hacer unas restas, ¿sí? Vamos a ir restando o sumando, como sea, para obtener las cantidades que hemos visto en la tabla, ¿sí? Entonces, comenzamos. Bueno, al inicio de la reacción, yo había ingresado en el reactor o en el sistema 100 gramos de ácido sulfídrico, ¿sí? Eso es lo que había al inicio. Y también cuánto había de hidróxido. Al inicio de la reacción, yo también tenía pues 100 gramos, habíamos puesto 100 y 100. ¿Ya? Y luego habíamos hecho el cálculo, ¿sí? Ahí ya está. ¿Y cuánto había? Bueno, al inicio, ya les había comentado que al inicio la cantidad de producto que hay pues, es 0, ya que la reacción todavía no se da. Entonces, hay 0 de todos los productos, no hay nada, ¿ya? Y bueno, en la reacción, ¿qué ocurre? En la reacción, bueno, los reactivos reaccionan, los reactivos se consumen, ¿ya? Y los productos, ¿qué hacen? Los productos se forman. Lo primero es, lo característico acá, apareció ya tenemos en el sistema, ¿sí?, la presencia de sulfuro de aluminio, ¿sí? Sulfuro de aluminio. Y el valor de sulfuro de aluminio que se produce es, vamos a ponerle más acá porque se produce, 67.20 gramos. ¿Y cuánto se produce de agua? Ya con el rendimiento y todo involucrado, según lo que vimos, es 48.38. 48.38 gramos. Esa es la cantidad de agua que se produce. Y le ponemos un más. Ok, ya tengo la cantidad de agua que se produce y la cantidad de sulfuro de aluminio que se produce. Ahora, lo que necesito saber es recopilar de los anteriores cálculos que he hecho. Voy a recopilar cuánto de ácido sulfídrico
reaccionó, ¿sí? Y ojo, como reaccionó, es el signo que le voy a ubicar acá es negativo. Y acá cuánto de hidróxido de aluminio reaccionó, ¿sí? Vamos a buscar. Por el tema del hidróxido de aluminio, pues habíamos definido nosotros que el reactivo en exceso no fue el hidróxido de aluminio. No, perdón, el reactivo limitante fue el hidróxido de aluminio, reactivo limitante. La cantidad que reaccionó, ¿cuánto reaccionó el reactivo limitante? Reaccionó 70 gramos, ¿no? 70 gramos de reactivo limitante reaccionaron y por eso pues sobraron 30 con respecto al reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante reaccionó 70 gramos. 70 gramos reaccionaron, ¿sí? Entonces lo pongo acá. 70 gramos. Ahora veamos para el tema del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, en cambio, ¿cuánto reaccionó? Veamos en los apuntes cuánto reaccionó de ácido sulfúrico. ¿Cuánto reaccionó de ácido sulfúrico? La cantidad de ácido sulfúrico que estuvo reaccionando, pues aquí está. ¿Sí? Entonces, la cantidad de ácido sulfúrico que reaccionó. ¿Cuánto reaccionó? Cuando el rendimiento fue del 70%, pues reaccionaron 45.70. ¿Y qué hicimos aquí? Recuerden, ¿no? Restamos de los 100. Eso es lo que estamos haciendo en el formato que estamos realizando ahorita, ¿sí? Entonces tengo 45.70 gramos de ácido sulfúrico y eso es lo que reaccionó, ¿sí? Eso es lo que reaccionó. Entonces vamos acá y vamos a ir a completar ese valor, 45,70 gramos, ¿ya? Eso es lo de ácido sulfúrico que logró reaccionar, ya con el rendimiento que fue del 70%. Entonces, les pongo el signo negativo porque esa es la cantidad que se consume. O sea, habían al inicio 100 gramos y luego reaccionaron 45.70. ¿Ya? 100 gramos menos 45.70, pues eso va a dar como resultado lo que nos sobró, ¿sí? Entonces, si se van dando cuenta que es lo mismo, pero lo estamos haciendo de otra manera, ¿sí? Tenemos un formato que nos permite ver mejor qué ha ocurrido, ¿sí? Bueno, entonces hago las operaciones que ya la habíamos hecho antes. Tenemos 100 menos 45.70, pues 54.3, 54.30 gramos. ¿Ya? Esos son los gramos de ácido sulfúrico que tengo al final de la reacción. ¿Y cuánto de hidróxido de aluminio? Pues yo tengo 30 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Ya? 100 menos 70, pues 30. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a ubicar las cantidades de producto. ¿Cuánto se dio? Y estas son las cantidades que tengo al final, ¿sí? Para cada uno de ellos. Y eso, bueno, puedo separarlos por medio de la flechita, pero no es que va a haber ninguna reacción, sino que estas ya son las cantidades que yo tengo al final, ¿sí? Y si yo sumo, bueno, lo que tengo al inicio, ¿cuánto es? 200 gramos. Y lo que yo tengo al final, pues, tiene que darme muy similar o tiene que darme igual a 200 gramos, ¿sí? Si yo sumo esto, pues, voy a obtener 200 gramos también. O similar, como nos dio 199.88. Listo, entonces de esa manera culminamos el problema, ¿sí? Y bien, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo en los comentarios. Si ustedes hacen el procedimiento y trabajan con 3 decimales o con 2 mismos y les logra dar los 200, pues perfecto, ¿ya? No hay problema, está muy bien. Listo, culminamos. Y bueno, gracias por quedarse hasta el final del video.